Bienvenidos amigos de YouTube nuevamente a Playtime News, donde vemos las mejores noticias del Project Playtime. En esta ocasión, mi gente, tenemos una nueva actualización en el videojuego y les voy a comentar cuáles son todas y cada una de las cosas nuevas que tiene esta update, que a pesar de ser una actualización bastante pequeña en tema de peso, realmente contiene una información bastante jugosa de qué es lo que se viene a Project Playtime. Y no es ninguna broma, mi gente, porque realmente se vienen cosas bastante buenas al videojuego, cosas que incluso videojuegos que son súper importantes ni siquiera tienen. Así que, gente, comencemos con el video del día de hoy, porque tenemos fanarts de la comunidad, quién será el siguiente personaje jugable en el videojuego y pues muchas otras cosas más. Así que, gente, comenzamos. Ok amigos, pues vamos a comenzar rápidamente este pequeño video de Playtime News, donde vemos, ya saben, las mejores noticias del Project Playtime, hablando acerca de cuáles son las notas del parche principales, comentarios de los desarrolladores y en general los bugs solucionados. Lógicamente recuerden que en la descripción les voy a dejar la lista de todo esto traducido ya al español por si quieren ver algún dato que les haya llamado la atención. Los cambios principales de esta actualización son la migración del host básica, además que ahora los jugadores ya no regresan al lobby cuando se va un anfitrión. Y a continuación les voy a leer cuál es el mensaje que nos dejan los desarrolladores. Esto soluciona un problema de que los jugadores tienen que encontrar un nuevo juego y esperar a que se llene. En cambio, ahora volverás a conectarte con los nuevos amigos que hayas hecho en la lobby en la que te encuentras. Además, se está trabajando para permitir que la migración del host reanude el juego en cualquier punto en el que se haya ido el host, de modo que se guarde todo el progreso. Este parche proporciona el marco para eso y nos permite monitorear cuál es el error que podemos tener en el sistema de migración del host. Y estas cosas se han pedido en muchísimos videojuegos, sobre todo Battle Royales, que se pueda volver a integrar nuevamente en lo que vienen siendo las partidas. Sin embargo, a pesar de que muchísimas personas de la comunidad lo han pedido, por más que se ha rogado, no se ha podido implementar en los juegos. Y ver que Project Playtime lo va a implementar seguramente en unas próximas actualizaciones está súper bien. Ahora amigos, hablemos rápidamente de cuáles fueron los cambios menores y correcciones en el juego. Se corrigió la animación del jumpscare al ingresar al casillero. Básicamente, cuando un personaje player se metía a un casillero y lo atacaba el monstruo, justamente entre el punto de que se está escondiendo y que apenas está abriendo la puerta, cuando era eliminado, lógicamente ocurrió una animación muy extraña, se bugueaba toda la pantalla y el personaje a veces atravesaba las paredes. Además, nos mencionan que se agregaron sonidos de caja de cartón, esto seguramente para el personaje de Boxy Boo de cartón. Otra de las cosas implementadas es el tocadiscos de personajes agregados en la pantalla de personalización. Siéndoles honestos, yo creía que esta parte del tocadiscos era algo referente a música de cada uno de los personajes, pero no, al parecer es que cuando tú estás haciendo los cambios como de vestimenta, ahora tu personaje puede girar alrededor para que puedas ver tanto las mochilas como el grappa, como todo lo que estás, digamos, que cambiando del personaje. Otra de las cosas cambiadas, gente, es la distancia del indicador de navegación del depósito de piezas de juguete. Básicamente, lo que ocurre ahora es que cuando tú adquieres una pieza de juguete para poder llevarla al depósito, pues ahora solamente te aparece la más cercana y poco a poco van apareciendo las demás. Esto está súper bien porque ahora sabes a cuál es a la que tienes que entregar la pieza de juguete, porque es la que está a unos cuantos pasos de ti, porque en versiones pasadas lo que ocurría es que todas se prendían al mismo tiempo y estar viendo hacia cuál dirigirte era algo complicado. Otro de los bugs solucionados es de los más importantes, ya que muchos suscriptores me estuvieron comentando que tenían este error, que básicamente se trataba de que el mouse se salía de la ventana del juego o en algunos casos no volvía a entrar. Por fin ha sido solucionado. Además de la solución de varios bugs visuales que vendrían siendo algunas texturas de ciertas zonas. Las últimas dos cosas que cambiaron en esta última actualización, amigos, fue que ahora los Wakahagis en el tutorial de player ya no te pueden eliminar. Al parecer, en cuanto nosotros jugamos al tutorial, normalmente lo que pasa es que lo logremos a la primera. Sin embargo, en caso de que lleguemos a fallar, los Wakahagis nos podían eliminar, y como estamos en el tutorial, lógicamente nadie nos puede revivir. Literalmente nos quedamos completamente bugueados con los demás personajes o bots que se encuentran en esa partida.
Y por último amigos, se corrigió que los juguetes ya no se salen de los límites de lo que viene siendo el mapa. Al momento de que nosotros llevábamos una pieza de juguete y nos hacían un jumpscare, había la posibilidad de que el juguete apareciera fuera de las zonas del mapa, por lo mismo de que fuimos eliminados cerca de alguna zona que tuviese algún hueco, por así decirlo, del mapa. Entonces la pieza se quedaba o debajo del mapa o se quedaba en algunas partes muy lejanas que ni siquiera con el grabpack podíamos agarrar. Y bien amigos, pues estos serían todos y cada uno de los cambios de esta última actualización de Project Playtime. Básicamente tenemos una actualización bastante interesante donde tenemos muchísimas cosas nuevas, muchísimos corrección de bugs que ojalá en las siguientes actualizaciones continúen corrigiendo este tipo de cosas por lo menos cada mes, para seguirles trayendo más información y también para que el juego vaya mejorando y se acerque cada vez a ser la versión completa. Ahora bien amigos, pasemos rápidamente a hablar acerca de quién va a ser el próximo monstruo que va a llegar a Project Playtime, que podremos seleccionar para poder jugar con él. Pues al parecer, como ustedes ya lo saben, en su momento ocurrió una especie como de encuesta donde la comunidad podía votar por qué personaje le gustaría que llegase a Project Playtime, en donde encontrábamos a todos los personajes de Project Playtime principales como Daisy, Cadby, Bunso Bonnie, Bron el dinosaurio, a Poppy, a Bonjibot, a Candy Cat y por supuesto a PJ Puja Pillar. Y para no hacerles el cuento largo, porque pues ya seguramente varios compañeros de YouTube han hablado acerca del tema, al parecer la comunidad le encantaría que volviese PJ Puja Pillar. Personalmente no me gustó esta votación como tal, porque realmente ya vimos a PJ Puja Pillar en el capítulo 2, hubiera estado chévere que votaran por algún otro personaje que no hayamos visto y ya después en un futuro seguramente iban a meter a PJ. Pero bueno, así es la comunidad y qué se le puede hacer. Sin embargo amigos, ver a PJ Puja Pillar seguramente va a estar bastante interesante. Aún no sabemos como tal cuál podrían ser los poderes que pudiese llegar a tener este personaje, pero recuerden que justamente en esa encuesta lo que podía hacer la comunidad es escribir cuáles eran las habilidades que les gustaría que tuviese el monstruo. Así que la gente de Project Playtime va a estar leyendo todas y cada una de estas, digamos que aportaciones de la comunidad para poder integrarlo en un futuro en el juego. Así que amigos, déjenme acá abajo en los comentarios qué piensan de que PJ Puja Pillar próximamente será el personaje integrado a Project Playtime. Sin duda, digo, está chévere, me parece genial, pero realmente yo quería que llegase algún otro personaje, pero bueno, así son las cosas, ya saben. Y bien amigos, pasemos con la sección final de estos Playtime News, donde ya saben, vemos las mejores noticias del Project Playtime. Tenemos nada más y nada menos que algunos fanarts de la comunidad. Nuestra queridísima moderadora Sailor nos acaba de mandar este tremendo fanart de Mommy Long Legs modo Mate, llevándonos unas pequeñas papas fritas y lo que parece ser una hamburguesa, que lógicamente está haciendo una referencia a la skin de Breakfast de Boxy Boo. Y miren nada más qué tremendo diseño tiene esta Mommy Long Legs, está muy genial y muy increíble su dibujo. Ya saben, si ustedes también me quieren mandar sus dibujos, pásenlos por Instagram. Y bien amigos, continuando con los fanarts de la comunidad, nuestro buen amigo Profesix creó unos conceptos de skins de personajes bastante increíbles que no se los había traído porque justamente los acabo de volver a ver. Como pueden ver, tenemos al Breakfast Mommy Long Legs, donde tenemos lo que viene siendo a la mismísima Mommy, y me recuerda un poco lógicamente a la skin que tiene como de albóndigas con espagueti, pero en este caso tenemos el desayuno, una skin definitivamente increíble que estaría súper genial que la integraran en Project Playtime. Posteriormente amigos, tenemos a Pizza Huggy, que definitivamente es de las skins más chéveres que vamos a ver el día de hoy. Como pueden ver, es literalmente un Huggy hecho de pizza. Estaría súper increíble que fuese integrado en el juego. Se vería un poco extraño, como muy aplastado por el queso, pero definitivamente es una skin que estaría súper genial verla en el videojuego. Y por último amigos, tenemos al Ramen Boxy Boo, que también está súper genial, como tiene digamos que la cajita que tiene el loguito de Poppy Playtime, o más bien el logo de Playtime Co., la compañía, y además tenemos que pues es literalmente un increíble ramen, el grande de Boxy Boo. Así que amigos, yo me despido con el gusto de siempre. No olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si te gustó, te entretuvo o cualquier cosa este video. Muchísimas gracias y pues nos vemos en los próximos Playtime News, donde vemos las mejores noticias del Project o Poppy Playtime. Un saludo a todos people y hasta la próxima. Adiós.